nombre es Stephanie Schutt y les quiero dar la bienvenida a La Palestra, un programa de análisis y opinión donde ustedes son los que sacan la conclusión. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante y es la opinión, sus generadores y su rol en la sociedad y la política. ¿Y quiénes mejores para que nos expongan su opinión sobre este tema que la doctora Ana María Abello, analista política y destacada columnista de opinión en el portal Los Irreverentes, y el señor Manuel de la Rosa, periodista de profesión con una trayectoria amplísima, no solamente en los medios de comunicación escritos, sino también audiovisuales y hoy por hoy un generador de opinión impresionante en las redes sociales. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchísimas y bueno, gracias. Ani, señor Manuel, a la palestra. Muchas gracias, Stephanie. Hoy por hoy, cierto, agentes gubernamentales y no gubernamentales siempre le quieren como achacar a los medios y sus generadores de opinión la responsabilidad del nivel de percepción, ya sea satisfactorio o insatisfactorio, que tiene la sociedad frente a políticas públicas o a decisiones que últimamente se están tomando en esta coyuntura, el proceso de paz, el plebiscito y la economía. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿será que los medios de comunicación y sus agentes son la kriptonita del desánimo en Colombia? Yo pensaría que no, Stephanie. Yo pensaría que no, porque es que el problema que tiene este gobierno en particular es que basa mucho sus resultados en una percepción. Y hay que ver que la percepción, ¿qué es? La percepción es simplemente una idea que uno tiene de una realidad, independientemente de si esa realidad es o no cierta. Entonces, el gobierno Santos cree que si la percepción, por ejemplo, de la seguridad es buena, hay seguridad. Mentira, no hay seguridad. Quiere decir simplemente que la gente tiene una percepción en ese momento distinta. Lo vemos en Barranquilla donde hemos visto que la inseguridad hay momentos en que es terrible. ¿En qué momento la gente se siente tranquila? Y cuando hay una percepción de seguridad. Entonces es un concepto un poquito ambiguo, un poquito falso, que el gobierno Santos ha tratado de meternos en la cabeza. Ahora, los medios de comunicación simplemente lo único que pueden hacer es reflejar la realidad, lo que ven. Hay unos medios que nosotros sabemos, pues que no se dedican a hacer eso, sino como a mostrar el lado rosa del gobierno Santos. Esa es la gran mayoría. En cualquier momento en que se salen de línea, como vemos el caso de Carla Arcila, que yo no sé si ustedes se acuerdan de ese caso, que fue increíble, sí, claro. Cuando le entregaron el Nobel de Paz a Juan Manuel Santos y se atrevió a preguntarle que si el Nobel había sido comprado o vendido, no me acuerdo qué fue lo que dijo exactamente ella. La reacción de Juan Manuel Santos detrás de cámaras, él no sabía que lo estaban grabando, fue espantosa. No sé, Manuel, ¿tú qué piensas al respecto? No, yo estoy totalmente de acuerdo en que los medios solo pueden reflejar la realidad o, pasando a otro extremo, solo pueden engañar hasta cierto punto. Y el gobierno de Juan Manuel Santos tiene dos etapas que yo creo que son contradictorias entre sí, porque durante la campaña del plebiscito, prácticamente los medios de comunicación, todos, salvo muy poquitas excepciones en Colombia, estaban en una actitud sumisa con el gobierno, haciéndole campaña al sí, no en sus editoriales, no a través de sus columnistas, sino manipulando la información. Compartimos con el presidente Uribe durante un conversatorio, ¿verdad?, antes de la votación del plebiscito, y yo arranqué, en suerte me tocó la primera pregunta, haciendo casi que un lamento por lo que ha sucedido con la prensa en mi país. Como periodista yo siento vergüenza, y fue lo que manifesté en esa ocasión, porque es que los medios de comunicación no solamente tienen el derecho a informar, el derecho a opinar, tienen una obligación sagrada que es informar debidamente al ciudadano, porque si no estarían violando el derecho del ciudadano a estar debidamente informado. Y yo agregaría incluso otro deber que debe estar por encima de incluso del interés particular del medio, y es el de mantener una independencia con el gobierno, porque al fin y al cabo también los medios de comunicación propician no solamente un debate sano, sino un contrapeso. Claro,
Y fue espantoso lo que se vivió en Colombia durante ese proceso del plebiscito. Es decir, daba vergüenza escuchar la radio, ver los noticieros de televisión, leer la prensa, las revistas, en fin. A mí, se lo digo y cancelé algunas suscripciones, Sí. dejé de ver los noticieros de televisión, escucho música en mi carro. Le cerré la puerta a todo ese engaño que se había montado y que desatinadamente, en mi opinión, se le llamó mermelada, como minimizando un caso de corrupción generalizada en los medios de comunicación. Eso es una manera muy tierna de llamar a un delito. Es que yo creo que uno de los problemas graves que tenemos aquí en Colombia es precisamente eso, que nosotros minimizamos el delito poniéndole unos nombres muy simpáticos y muy tiernos. ¿La mermelada qué es? La mermelada es un soborno, es nada más. La Y es acción de, corrupción. de pagar por pecar y pegar y pecar porque me pagan. Claro. Exactamente. Y Eso así- es la Total, es como y la así- compra del voto, no solo el que lo compra, sino el que lo vende. Exactamente, y así hacemos con muchos delitos en Colombia. Entonces, por ejemplo, le ponen el carrusel de la contratación, carrusel, o sea, que Es el lo de carrusel San es algo Pérez, el bonito. elefante. El No, no. elefante, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Así es. Pero la gente también le da miedo, y yo puedo entender eso. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama pautas. Entonces, ¿cómo hace un noticiero para decir lo que tiene que decir cuando siente que tiene este señor, pues, obviamente, amenazándolos con que si no hay pautas, no hay noticiero? Al fin y al cabo, los medios de comunicación a nivel macro, llámese, no queremos hacer aquí publicidad o alusión, pero llámese RCN, Caracol, incluso este canal, representan empresas, ¿cierto? Sí. Pero los que están generando la opinión son sus agentes, son personas que se suponen representar una convicción, ¿cierto? Pero entonces ustedes, y les quiero poner también esta pregunta a la palestra, y es, con base a la experiencia que ustedes han tenido generando opinión, siendo responsable con ellas, porque mi admiración la tienen completamente, ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de los agentes que generan opinión, de los individuos, más allá de los medios? ¿Y qué pautas, a qué pautas debe ceñirse esa persona para procurar objetividad, donde se pueda contrastar la realidad con la percepción subjetiva que pueda tener ese agente? Yo pensaría que aplica una frase que a mí me encantó la primera vez que la escuché, recién comenzaba en el ejercicio periodístico, que dice: solo ten miedo cuando no digas la verdad. Si un medio no está comprometido con la verdad, no merece ninguna credibilidad, ni respeto, ni ninguna consideración. Eso en primer lugar. Ahora, regresando a la pregunta inicial, Stephanie, ¿a quién le creyó el elector colombiano? Si estábamos supuestamente votando por la paz, que masivamente los medios nos estaban metiendo por los ojos, y el gobierno, ¿por qué ganó el no? Porque los colombianos no le creyeron a la mentira. Sí. Entonces, si no le creen a los medios, ¿por qué ahora el problema de la economía es por lo que dicen los medios y los colombianos no le creen? Entonces, por eso digo que es como contradictorio, o se contraponen esas dos posiciones del gobierno, que cuando me conviene los medios son creíbles, pero cuando no me conviene, entonces resulta que son los culpables del debacle económico. Bueno, antes de irnos a cortes comerciales, yo les quiero hacer una pregunta breve. ¿Los medios de comunicación están atravesando por una crisis de legitimidad en Colombia? ¿Sí o no, Ani? Sí, definitivamente sí. Yo creo que después del corte comerciales podemos entrar más en el tema porque está interesantísimo. Creo que sí. Total. Listo, nos vemos. Ahorita estábamos conversando de que es evidente que los medios de opinión y sus generadores están atravesando una crisis de legitimidad. ¿Por qué? Porque ya la gente no les cree. Manuel estaba diciendo ahorita que él está evitando a toda costa escuchar la radio y canceló varias suscripciones a periódicos por lo mismo. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. A raíz de eso, tenemos que también aprender a diferenciar, si es que la hay, ustedes me dirán, entre el periodismo, la función periodística, y los que se dedican meramente a generar opinión. ¿Hay alguna diferencia? ¿Y cuál es? Bueno, yo creo que hay una diferencia grandísima, y aquí estamos los dos ejemplos. Manuel es un gran periodista
Y el periodista lo que debe hacer es atenerse a manifestar o a proyectar la realidad objetiva, tal cual como la vio. Lo que decías ahorita, qué, cómo, dónde, cuándo, eso es lo que debe decir el periodista. Ahora, el columnista de opinión, que es mi caso, yo simplemente lo que hago es ver esa realidad y proyectar lo que yo pienso de ella. Si me permites lo que estabas ahorita hablando, el tema de la credibilidad, de la legitimidad, yo pienso que la crisis es enorme. ¿Y en qué se ve? En que la gente cada vez acude más a las redes sociales para poder informarse. Porque se da cuenta que lamentablemente el periodismo en Colombia está ocultando la realidad, está tapando cosas que no debería tapar. Fíjense que uno se entera de secuestros, de masacres, de fotos, videos, pruebas tangibles, que son evidencias. Exacto, y muchas veces los noticieros se ven forzados a sacar la noticia después de que en redes empiezan a darle duro, digamos. Pero sí, cuando ya es tan evidente y además de manera trasnochada sacan la noticia. La diferencia es de fondo, y yo recuerdo cuando Juan Gozaín dirigía su radio noticiero en RCN, cuando él iba a comentar algo, ponían una cortinilla que decía comentario editorial, y era la opinión de Juan Gozaín como director del espacio. Hoy en día uno escucha cualquier programa noticioso de la mañana y hasta en las preguntas están ya casi que guiando al entrevistado, o lo están, si usted no está de acuerdo con el matrimonio homosexual, por ejemplo, entonces, y usted, ¿cómo así que se atreve? Y ya están cuestionando en la misma pregunta la posición del entrevistado. Entonces, hay una no solo permanente opinión sobre los hechos, que la manifiestan todos los que estén en ese panel, sino que hay una manipulación de cómo se conducen las entrevistas, cómo se da una información. Siempre una regla de oro en el periodismo es no adjetivizar, no utilizar adjetivos, es decir, y eso es lo que más escucha uno, tanto en televisión, en radio, y lo lee en los medios escritos. Y han asumido el papel de opinadores en vez de informadores, ¿verdad? La información responde, y es otra regla elemental del periodismo. Que los opinadores deberían opinar con base en la información que se da. Obviamente, ellos opinan sobre los hechos, ¿verdad? O lo que creen que va a pasar basado también en un hecho real. Pero en el periodismo, de lo primero que le enseñan a alguien en redacción es, usted tiene que en una noticia responder qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Es que es tan cierto lo que estás diciendo, que uno tiene clarísimo cuando uno está escuchando una emisora de radio en la mañana, que yo de verdad es que me encanta. O sea, yo empiezo desde las 4:30 de la mañana y de ahí hasta las 10 de la mañana. Todavía escarbas y sacas lo mejorcito. Pero es un atentado contra la salud y la tranquilidad. Total. Yo sé que estoy haciéndome mal, pero bueno, es que es como ¿qué te digo? Como ya te llegará. Un día de esto sí. Bueno, en todo caso, uno tiene claro cuál es la posición ideológica de tal persona y tal persona en el panel. O sea, uno lo tiene clarísimo. Entonces, no voy a decir nombres ni voy a decir cuáles son las estaciones, pero uno va pasando de la 93.1 a la 97.6 y tal. Y uno sabe, las personas que están hablando, qué postura tienen. Y yo pienso que eso no debería ser así. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Porque lo manifiestan diariamente. Diariamente. O sea, que los noticieros se han convertido en paneles de opinión y no en de información. Informativos, exacto. Y es ahí donde de pronto se están equivocando de manera... Y no cuestionan. Es decir, a veces hay cosas tan evidentes y los medios ya no cuestionan con quienes simpatizan. Es decir, no cuestionan al presidente, no cuestionan a los congresistas que están apoyando todo este vergonzoso episodio de la historia colombiana. Es que pasan unas cosas gravísimas que no encuentran un nicho dentro de los noticieros tradicionales, porque es que a donde eso reviente en el noticiero nacional, se arma quién sabe qué escándalo. Mira, por ejemplo, esta semana o la semana pasada, el senador Alfredo Ramos en el Congreso... Senador por el Partido Centro Democrático. Por el Centro Democrático, hizo una investigación extensiva de dónde está la plata de Isagen. Y es un tema grave. Como dicen por ahí, esa platica se perdió. No, el interés público también. Yo espero que no. La verdad es que yo no quiero ni siquiera atreverme a pensar que eso es así.
pero algo raro sí pasó. ¿Por qué? Porque es que dicen, bueno, el 10% de esa plata ha tenido que entrar a municipios y departamentos, no ha entrado. Y él pregunta, ¿dónde está esa plata? No, que es que ya entró, que por el Banco de la República se monetizó. Tampoco. Entonces él va, señores Banco de la República, ¿dónde está la plata? Bueno, no, y nosotros nada más podemos manejar hasta 200 millones de pesos, no los miles de millones que estamos hablando acá. 200 millones no de ¿Y por qué lo hace un congresista y no un periodista? Bueno, exacto. Ya no hay pero unidades él hace investigativas. todo esto y él solamente ha tenido, hasta donde yo sé, 2 entrevistas en 2 medios Bueno. que no son de los grandes, sino de esos que a veces uno busca, que los rebuscaditos, pero no de los grandes, porque el escándalo es tan enorme que los medios nacionales no se atreven a hablar de eso. Y ya que tú tocas el tema, Ani, de hecho, periodistas que están dirigiendo grandes medios de comunicación a nivel nacional, a veces acuden o se atreven a dar su opinión personal por medio de cuentas extraoficiales, sus cuentas personales Twitter, por ejemplo. Es el caso de Hassam Nazar, director de la FM, de RCN Radio, pero él tiene que acudir a una cuenta no oficial para poder hacer su análisis personal. Es decir, hasta qué punto, ¿cierto?, los medios de comunicación a nivel general tienen esa capacidad de cortar, ¿cierto?, con los intereses de un gobierno, porque un gobierno aquí en Colombia es de cada 4 años. Entonces, pero a ver, tiene que prevalecer ¿qué pensaría la información real? Cualquier ciudadano de un periodista que en lo personal dice una cosa y en el programa dice otra? Eso es lo que tiene loco la ciudadanía. Y es por eso que antes de que culminemos este panel, también sería bueno comentarle a los televidentes que otras pautas ellos deberían tener en cuenta para poder hacer ese filtro y saber qué información es virtuosa y cuál es viciosa, porque hay información que viene ya con sus vicios, hay otra que sí es muy... es difícil, pero ellos tienen que tener la capacidad de saber. Por ejemplo, una regla de oro del periodista, o por lo menos que aplica un buen periodista que usted estaba comentando ahora, y es evitar los adjetivos. Entonces sería un tip interesante que el televidente o la persona que esté en contacto con un medio, apenas se dé cuenta que hay un exceso de adjetivos, pues de pronto ya está marcando, es una visión muy personal de quien supone ser un periodista y no quien está asumiendo un rol de informado real. Nos vemos después de comerciales. Estábamos conversando que realmente la crisis de credibilidad que están teniendo los medios de comunicación hoy en día están induciendo al ciudadano común de pronto a tomar información de manera desacertada. Les preguntaba yo aquí a los expertos que qué pautas también se les pueden dar a aquellas personas para que puedan discernir entre la información virtuosa y aquella que es viciosa. Me dice que es una pregunta muy difícil y los veo y aquí estamos como acalorados pensando, pero deben haber tips, debe haber algo. Bueno, los tips, lo que estábamos hablando hace un los rato. Irreverentes es una buena fuente. Bueno, por ejemplo. Sí, tenemos lo que todo el mundo... Es un portal web, ¿cierto? Un portal web. Un portal web. Lo que todo el mundo debería hacer es alimentarse de otras fuentes de información para poder tomar una decisión final. Yo, por ejemplo, me doy cuenta en los grupos de WhatsApp, que ahora todo el mundo está metido en grupos, si no es el de la familia, el de la universidad, el del colegio y esto, y empiezan a mandar información. Y sí se encuentra uno con unas cosas que son una locura, entonces, y la locura la repiten 30 veces hasta que la locura se vuelve real para ciertas personas. Entonces sí hay que alimentarse de diferentes fuentes y también tener capacidad de discernimiento, o sea... No, pero sí es muy difícil porque hay una avalancha de mensajes, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, en fin. Hay demasiados canales, ¿verdad?, que lo invaden a uno con información y se comete el error a veces de reenviar algo que es falso. Hay que entrar a algunos medios que tengan por lo menos una credibilidad reconocida, que uno ya sepa que están reflejando la verdad y contrastarlo. Claro. Hasta googlear a ver si apareció en otro medio del mundo esa información. Yo creo que tenemos que ser muy precavidos porque
estar desinformados en temas trascendentales para el país, como fue el caso del plebiscito, ¿verdad? Como es lo que está ahora sucediendo en la implementación supuestamente de unos acuerdos que el país negó, ¿verdad? Ni siquiera los generadores de opinión están confrontando una situación tan aberrante en Colombia como el desconocimiento de la voluntad popular, del constituyente primario, ¿verdad? Como es un plebiscito. Y el mundo entero no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Colombia. Lo que yo pienso es que en ese caso del desconocimiento del plebiscito, también el gobierno ha recurrido a generar temor en las personas. La gente piensa, miércoles, entonces si gana un candidato que no esté de acuerdo con el proceso de paz, vamos a volver a la guerra. Y lo que no han caído en cuenta es que nosotros no hemos salido de la guerra. Cuando hablan de acuerdo de paz y que llegamos a la paz y hacen todas estas fiestas, que bienvenidos a la paz, basta con prender un noticiero o leerse un periódico para entender que aquí en Colombia no hay paz. Ya apareció la disidencia, entre comillas, de la no, FARC. Es que yo hoy escribí algo. Es el brazo armado. Escribí una bobadita en Twitter hoy de esas cosas que se le van ocurriendo a uno y dije, ¿cuál es para mí el resultado del acuerdo de paz? Perdón. Metieron a unos guerrilleros a hacer política, o sea, les abrieron el camino para hacer política. Revivieron a ELN y al EPL y crearon a un nuevo grupo terrorista que se llaman los disidentes. ¿Y los medios de comunicación estarán evidenciando eso tal como es? O como dijiste tú al principio del programa, Ani, están caricaturizando, ¿cierto?, los fenómenos delictivos o quieren maquillar la realidad para ponerla menos grave o menos catastrófica. Yo creo que la están tapando. Sí, la están tapando olímpicamente. Sí. Y yo creo que los ciudadanos se están dando cuenta y por eso los niveles de rechazo a la gestión del presidente, no solamente por los resultados económicos que son obvios, sino hay un descontento, hay indignación a la campaña del sí. A través de todos los medios se le señalaba como de haber apelado a la indignación, pero es que los hechos están indignando a los votantes que fueron a las urnas y votaron sí a los acuerdos. Claro. Entonces, si uno mira las encuestas, por ejemplo, que hacen medios de comunicaciones afines a este gobierno, se dará cuenta que gente que votó por el sí ha cambiado de opinión, porque es que una de ellas, de Jan Haas, revelaba una mayoría de personas consultadas que habían votado por el sí, pero al preguntarles si estaban de acuerdo con la implementación de los acuerdos, el 80% más o menos dijo que no. O sea, obviamente de ese 80% muchísimos pertenecían al sí, porque si no la cuenta no da. Yo conozco personas que están arrepentidas por haber votado el sí. Pero lo importante es que hoy por hoy la fuerza de los medios de comunicación está llegando a tal punto que también se han convertido en medios de comunicación encuestadores. Entonces lanzan una encuesta que se puede realizar de manera inmediata y virtual por medio de un Twitter o de Facebook y los resultados marcan tendencia, generan opinión y ellos con base a eso, ¿cierto?, hacen juicios de valor. Pero mire, la encuesta reciente más nutrida en cuanto a participantes fue el plebiscito. Claro. Y esa era una discusión que yo tenía con un simpatizante del sí. Y supongamos que no fue una elección, sino haga la proyección al 100% de los electores en el país. ¿Y cuánto da? Porque es que además el sí engañó a Colombia diciendo, y los medios lo apoyaron, que es que hubo una abstención del 63%. Ese es un promedio normal en cualquier elección en el país. Eso fue un tema muy polémico en nuestro país, pero seamos honestos. En pero una democracia cualquiera, gana el que saque mayor. La mayoría, así sea por uno, la mayoría. Pero es que no solo eso. ¿Qué pasó que Colombia no acudió a ese llamado insistente de los medios de comunicación para votar por la paz? Te voy a dar... Ni siquiera por los acuerdos. Te voy a decir lo que yo pienso que pasó ahí. Hubo muchas personas que vieron la victoria del no como una causa perdida, incluyendo a los muchos que hicimos la campaña activa por el no. Incluyendo el presidente Uribe. Incluyendo al presidente Uribe. Entonces la gente no creía y la gente después decía, ya, ¿para qué voy a salir a votar? En Barranquilla, por ejemplo, ¿se acuerdan el aguacero ese día? Yo para qué salgo a votar si igual vamos a perder. No, y el senador Benedetti asume, y los medios le dan todo el parlante del caso,
que es que los que no votaron iban a votar sí. Iban a votar Eso por no el es sí. cierto. Pero seamos Eso- honestos, la campaña en el plebiscito también la terminaron definiendo los medios de comunicación, porque mientras el brazo que defendía la postura del sí se dedicó de pronto a hacer una pedagogía por medio de los funcionarios públicos, que esta vez estuvieron habilitados para hacer política, y por medio del brazo político de congresistas y concejales, diputados y su jerarquía. Digamos que lo del no se vio que hicieron una campaña muy fuerte en los medios, es decir, y sobre todo en las redes sociales, fueron determinantes para darle el triunfo. Pero las redes sociales, Ay, los medios no tenían Estefanía, cabida. hay que llevarlo hasta inclusive más lejos. No es solamente los funcionarios públicos, sino que utilizaron los bienes públicos para que sirvieran de vallas. Es que recuerden que uno llegaba a cualquier miércoles, a ver, yo me acuerdo llegando, Soledad dice que sí, Soledad está con la paz, o sea, estamos hablando de que esto ya, oye, y le las negaron. pocas vallas que nosotros teníamos, Sí, no y las muchos quitaban. medios, y yo fui testigo de que de algunos medios en Barranquilla le negaron el acceso a la publicidad pagada de la campaña del no. Muy lamentable, Entonces, muy lamentable. Pero antes de culminar este programa, retos de los medios de comunicación, porque estamos a puertas de elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales. El rol de los medios. Yo pienso que los medios tienen que despertar, tienen que dejar de ver a las redes sociales como una amenaza, sino más bien tomar un poco del ejemplo de las redes sociales y aplicarlo para su propia, la forma como ellos presentan sus noticias. Si ellos se sienten amenazados, la razón es clara, la gente no les está creyendo. ¿Por qué no les está creyendo? Entonces vámonos a la fuente de la incredibilidad de la gente, que no están presentando las noticias como son. Empiecen a presentar las noticias como son. Es que no puede ser que uno pasa del 106 al 106 al 108 en Claro, que son RCN y Caracol, y ve dos países distintos. Dos países distintos. Si uno ve el noticiero de Caracol, uno está en Narnia. Si está en el noticiero de RCN, es lo que para mí se aproxima un poco más a Listo. Colombia. Señor Manuel, ¿usted? Retos. No, a mí lo que me preocupa es quiénes van a hacer esa reconsideración en los medios, porque evidentemente quienes han vendido su conciencia o se han vendido y venden al medio, obviamente no son unas personas íntegras y no deberían estar al mando de medios de comunicación. Esa es mi opinión muy sincera, ¿verdad? Es un tema de honestidad, es un tema de ética, es un tema de moral. Es decir, ¿con quién es mi compromiso? Es que mi compromiso no es con el gobierno, ni con esta empresa, ni con el anunciante. El Es compromiso con la es verdad. la verdad. Es con la verdad. Claro. Así es, muchísimas gracias por haber hecho parte de este panel y a ustedes nos seguimos viendo en A la Palestra con más temas interesantes. Muchísimas gracias.